permitimos no solamente recetarles, sino que les damos los medicamentos. Si esos medicamentos no los toman, no pasa nada, por si acaso. Y la manera de tomar esos medicamentos es por los ojos, haciendo uso de nuestra inteligencia. Hay que leerlos, entenderlos. De esa manera aprendemos. La única manera en que el ser humano aprende es leyendo, estudiando, aprendiendo. De otra manera, no pasa nada. Entonces, sáquenle el juguito a la platita que están pagando por su diplomadito. ¿Qué es un sistema de gestión de calidad? ¿Qué es un estándar de calidad? Tiene todas las definiciones principales de calidad. ¿Qué es aseguramiento de la calidad? Y ese material les va a ser entregado a ustedes ahora. Con esto terminamos esta introducción al tema que yo considero muy respetuosamente que valía la pena o vale la pena que lo hayamos recordado. Este es el tema de hoy, materiales peligrosos. Lo que ven ahí es una definición que la pueden encontrar en Wikipedia, en Google, pero lo que ha hecho Google es copiar la definición OSHA. Esa es la definición OSHA, que son materiales peligrosos. No copien porque esa cosa les estoy dando también. Entonces, es material que se le va a entregar. Dígame. Hablar de cuasi accidente, ¿se puede decir que es un incidente? ¿Perdón? De cuasi accidente. El término, cuasi accidente. Cuasi accidente es un incidente. Es un incidente. Un material peligroso es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus características físicas, químicas o biológicas puede causar daños al ser humano, al medio ambiente o a los bienes, también llamado por sus siglas en inglés hazmat. Ahí está hazard, que ya conocimos la palabra hazard, ¿no? Hazard, ahí es hazard material. Entonces los gringos que todo lo abrevian le llaman hazmat, ¿ya? Porque trabajamos el vocablo, ya sabemos lo que es hazmat. Entonces es material peligroso. Los materiales peligrosos han sido clasificados en 9 clases, valga la redundancia, por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas. Los materiales y desechos peligrosos, 9 clases. 1, explosivos. Segundo, 1, materiales y artículos que presentan riesgo de explosión de toda la masa del material. Segundo, 2, materiales y artículos que presentan riesgo de proyección. Esa es la palabra que les decía, proyección. ¿No? Ahora, más adelante vamos a mirar qué tiene que ver eso con la onda expansiva. De materiales y artículos que presentan riesgo de proyección, pero no de explosión de toda la masa. 1, 3, materiales y artículos que presentan riesgo de incendio y de que se produzcan pequeños defectos de onda de choque, proyección, onda de choque o proyección, onda de choque o proyección, pero no un riesgo de explosión de toda la masa. 1, 4, materiales y artículos que no presentan riesgos notables. 1, 5, materiales muy poco sensibles que presentan riesgo de explosión de toda la masa, pero que la posibilidad de explosión es remota. Materiales extremadamente insensibles que no presentan riesgo de ningún tipo de explosión. Fíjense que 1 es explosivos, o sea que todo esto tiene que ver con explosiones o implosiones. Gases. Se refiere a cualquier tipo de gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión. Se distinguen 3 subclases: gases inflamables, gases no inflamables, gases venenosos. Ahí tienen algunos ejemplitos de eso. En 3 líquidos. Líquidos, mezclas de líquidos o líquidos conteniendo sólidos en solución o en suspensión que liberan vapores inflamables a temperaturas relativamente bajas. Estas se clasifican de acuerdo al punto de inflamabilidad. Ahí están los 3 casos: inferior a menos 18, entre menos 18 y 23 positivo, y por encima de 23, por debajo de 61. Sólidos incluye las sustancias espontáneamente inflamables y sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables.
son las sustancias. Ahí aprovecho para decir algo que vamos a ver más adelante, pero ustedes saben que pues muchas veces incendio, vienen los bomberos sin saber lo que hay, pues, oye, ¿qué es un depósito de una compañía química y adentro tiene un montón de insumos químicos y viene y le mete agua. Si no le dicen qué es lo que hay adentro, los bomberos van a tratar de apagar el fuego con agua. Muchas veces es como echarle gasolina. Hay materiales que reaccionan isotécnicamente o con una abierta propensión a crear fuego. Uno de esos casos es, se lo comento porque es una modalidad de embarque muy especial para las exportaciones de harina de pescado. La harina de pescado es un material que tiene un producto que tiene alto contenido de grasa, especialmente cuando la planta que ha producido la harina de pescado no ha logrado durante la cocción del pescado y durante el prensado del pescado, el licor de prensa no arrastró toda la grasa posible de retirar del queque del pescado. La harina de pescado, nosotros somos los primeros productores del mundo, la harina de pescado, o sea que imagínense si esa cosa no la estudiáramos, no la miráramos. Por eso que me estoy deteniendo específicamente a eso, pues se tratara de un producto que nunca lo hacemos, ¿no? Pero nosotros hacemos más de 2 millones de toneladas de harina de pescado todos los años y las exportamos. Los capitanes de los buques no permiten que los sacos de harina, ni containerizados o no containerizados, sean embarcados directamente al buque. Hay una modalidad, hay un Incoterm. Incoterm quiere decir International Commerce Terminology, terminología de comercio exterior o de comercio internacional, que es FAS. FAS, F-A-S, quiere decir Free Alongside Ship. El capitán del buque dice, no, es harina de pescado. Ya ha incendiado varios buques y los ha tenido que inundar y mandarlos a pique porque no había cómo apagar el incendio de la bodega. Entonces, le tienen miedo a la harina de pescado. ¿Por qué? Porque el contenido graso, cuando no es bien controlado, o no se le adiciona a la harina de pescado el antioxidante adecuado en la cantidad adecuada, la harina de pescado hace combustión espontánea y se prende. Si alguno de ustedes conoce una briqueta y saben qué difícil es apagar una briqueta, igualito es apagar la harina de pescado. Entonces se prende dentro del buque y chao. Antes, cuando la harina se embarcaba no containerizada sino en bodega, el capitán comenzaba un incendio con una bodega llena de harina de pescado, lo primero que se le ocurría es inundarla. Metía agua de mar, pero la única manera de controlarla, y luego se arrimaba al puerto más cercano, porque con esa cantidad de agua dentro el buque pierde estabilidad, para poder sacar toda esa cosa y poder continuar el viaje con el resto de harina o de otros materiales, mercaderías que no han sido valoradas. Entonces, ¿qué hacen los capitanes del buque? Piden free alongside ship, quiere decir, tráeme la harina y pónmela aquí en el muelle al costadito del buque y va a bajar mi gente junto con una compañía de inspección certificadora. Normalmente contratan a Bureau Veritas, a SGS, Cerver, etc. Hay varias compañías que se dedican a eso. American Bureau of Shipping es una muy buena inspectora en ese tipo de material. Dice que la harina de pescado reacciona, mejor dicho, deja de ser autocombustible después de los 23 días. Lo que quiere decir que es obligatorio que la harina se esté ventilando, aireado, saco separado con una distancia no menor de 30 centímetros de uno y otro por 23 días, hasta que la curva de calor que sacó del secador y del ciclón decrezca a temperatura ambiente. En ese momento ya no hay riesgo de incendio, entonces ya. Pero los capitanes del buque, pues que han visto que coleguitas se les ha perdido el buque enterito afuera, dicen, no, aguanta un ratito, déjalo ahí afuera, va a venir mi gente, y baja el chief engineer es el segundo de a bordo, después del capitán, baja él con gente, todo, a ver, ellos no lo hacen, ven que la compañía certificadora que la paga el dueño de la harina que se está embarcando, le paga la compañía certificadora, viene con los termómetros, hunde en los sacos, la cúpula está en la puntita del termómetro, enseguida marca. Si hay un solo saquito que exceda el parámetro permitido, simplemente se queda todo el barco.
No es que no te marco ese poquito, no te marco ni un santo, se queda todo. Y eso es dolorosísimo con la compañía pesquera porque tiene que pagar flete como si harina hubiese viajado. Entonces nadie quiere que le ocurran esas cosas. Ese material yo creo que hace combustión espontánea, solamente por oxidación. O sea, entra oxígeno y autocombustión. Le ponen a los sacos ahora una bolsa de polietileno para impedir que entre, pero en determinado momento el calor de adentro quema y le hace huequitos a la bolsa que es polietileno, y entra oxígeno y ya tenemos un tremendo incendio ahí adentro. En sólidos, dicen gas inflamables, son las sustancias que se encienden con facilidad y que en consecuencia representan un peligro de incendio bajo las condiciones industriales normales. Sólidos inflamables, sustancia que puede presentar combustión espontánea, es la NTBJ. Sustancia que en contacto con el agua despega gases inflamables o tóxicos, sodio y potasio. La clase 5 son oxidantes. Son sustancias que aún sin ser combustibles causan o contribuyen a la combustión, ya que liberan oxígeno. Indudablemente el oxígeno es la mezcla principal de toda combustión. Entonces, si está liberando oxígeno, está avivando el fuego. Los peróxidos orgánicos, en la clase 6 tenemos los venenos. Lo paso así rápido porque el material que vamos a ver ahora es muy específico, muy específico. Lo que me interesa es que sepan cuáles son las clases. La clase 6 es venenos, sustancias venenosas, sólidos o líquidos que pueden causar efectos graves y perjudiciales para la salud del ser humano. Si son inhalados sus vapores, si se ingieren o entran en contacto con la piel o con la mucosa. Sustancias infecciosas son materiales que contienen microorganismos, patógenos, viables o toxinas de los que se sabe o se sospecha que pueden causar enfermedades. La clase 7 son radiactivos. Esto tiene es un problema bien serio para las compañías, los países desarrollados que trabajan con isótopos, radioisótopos, y que tienen todos sus desperdicios radioactivos. Los meten en unos cilindros y antes iban y los metían, fondeaban en el mar. Pero el material que los contiene no dura para siempre, no es forever. Entonces, si es metálico, igualito el agua de mar con su contenido cloruro de sodio va a crear ahí una acción galvánica con la corriente misma del mar. Va a producir un retiro iónico del material del contenedor, del tanque, y va a llegar un momento que eso se va a escapar. Entonces, de eso la humanidad tiene muy tristes recuerdos cuando Francia todavía hacía sus experimentos nucleares en el atolón de Mururoa, en el Pacífico Sur. Se detectó que la mayor cantidad de pescado y mariscos contaminados que se repartieron por todo el Pacífico, y nosotros somos pacíficos, por si acaso somos pacíficos, era el resultado de las explosiones atómicas experimentales que hacía Francia en Mururoa. Entonces, lo que pasa es que muchos de esos efectos no matan al animalito, pero sí enferman al que se come el cevichito del animalito. Entonces, eso Francia lo cortó, y lo cortó de motu propio, ¿no? Hubo un poco de presión, pero lo cortó de motu propio porque era consciente de que estaba contaminando todo el mar. No se olviden que ahí, en esa zona del atolón de Mururoa, nace la corriente del Tigre, conocida como contracorriente ecuatorial, que viene de la contra Humboldt. Entre el Humboldt va de sur, norte, llega hasta el Ecuador y se va por el Ecuador. Por eso es que cuando una lanchita de pescadores chiquita, artesanal, se pierde en el Perú, aparece a los 8 o 10 años en Hawái, la gente muerta, etc. Así se fue la Contiki, las balsas que han salido de Perú, se los lleva la corriente. Ese es Humboldt. La contracorriente ecuatorial se llama así, la corriente del Niño es una contracorriente ecuatorial que nace allá, sube hasta el Ecuador y se viene por el Ecuador. Por eso impacta tremendamente al Ecuador y los países vecinos del Ecuador, digamos nosotros. Entonces,
indudablemente que si con la fuerza que tiene la corriente del niño, que nace allá donde se hacían los experimentos atómicos por muchos años, es indudable que pues a la hora de que se venía la corriente para acá, pues traía animalitos o especies que estaban contaminadas radioactivamente. Hasta ahora tenemos el problema del atún, del pez espada, del pez vela, del pez aguja, que tienen contenidos de mercurio por encima de lo normal en un animalito. Eso. Entonces, cuando esos pecados se venden en los auctions, en los países adelantados, o en los países que son eminentemente pesqueros, que hacen verdadera pesca de altura, indudablemente que lo primero que hacen es un despistaje de mercurio. Esos animalitos son autóctonos, son de ahí, de esa zona. El perico, el verdadero nombre es Maji-Maji. El nombre es propio de ahí, de Hawái. Maji-Maji es el nombre. Y es el nombre comercial del perico. Nosotros lo conocemos como perico. Maji-Maji tiene problemas de contenido de material radioactivo en algunas épocas del año. Radioactivos, 8 corrosivos, sustancias ácidas o básicas que causan lesiones visibles en la piel y otros tejidos vivos y que corroen los metales. Algunas de estas sustancias son volátiles y desprenden vapores irritantes. Pueden desprender gases tóxicos, el hidróxido de carbono, el ácido sulfúrico. El último, mezclas peligrosas de la clase 9. Son sustancias que presentan peligro para el hombre y el medio ambiente, pero sus efectos sobre esto no clasifican como ninguna de las 8 clases anteriores, y es por eso que las ponen en la clase 9. Ejemplo, hielo seco. Vamos a tocar este temita para terminar con esta teoría antes de entrar a mirar el material real. Emergencias relacionadas a materiales peligrosos. Normalmente cuando ocurre un incidente o accidente de este tipo, lo primero que hacemos es llamar a los bomberos, la brigada especial. Así como la policía tiene su desactivación de explosivos, recuerdo cómo se llama, EDES o otra cosa así, son los ucranianos que se juegan el pellejito para desactivar la bomba de los carrucos. Igualito los bomberos entran. ¿Y de qué se trata la clase de hoy? Se trata de que si nosotros manejamos este tema con un mínimo de responsabilidad, solamente sintiendo que somos seres humanos y que estamos poniendo en riesgo a otros seres humanos, y dentro de nuestra compañía estamos manejando sustancias peligrosas identificadas por nosotros mismos, nosotros sabemos que ahí tenemos sustancias peligrosas. Si la manejamos a la chapa, no te preocupes, yo sé que el cilindro verde tiene tal cosa, el cilindro amarillo tiene tal cosa, sí. Pero lo sé yo. No etiquetamos, no ponemos las características del producto. La gente que está trabajando ahí ve cilindros verdes, rojos y amarillos, y sabe que es un producto que tiene un nombre químico que no lo puede pronunciar porque es muy difícil, y que le ha dicho que por ahí no se acerque. Y eso es toda la precaución que nos tomamos. Cada vez que ocurre un incidente o un accidente de ese tipo, la mayor parte de veces, y eso lo vamos a ver ahora cuando hay un pedacito donde cuantifica la cantidad de incidentes que llegaron a accidentes pudiendo haber sido evitados, pudieron quedarse en purito incidente, es porque no etiquetamos, porque no nos tomamos el trabajo de almacenar esos materiales debidamente, de separarlos. Muchas veces, así como la energía eléctrica por inducción puede causar un cortocircuito por purita inducción, hay materiales químicos que en determinado momento vamos sacando de poquito a poquito, pero cada vez que sacamos salen gases, y eso al mezclarse con gases de otra sustancia cercana, mal almacenada, simplemente puede dar producción de explosión. En el caso de, cuando miremos el material de Lima Partners, que es el aeropuerto Jorge Chávez, se van a dar cuenta con cuánta precaución ellos definen el riesgo que se está corriendo. Entonces indica, ahora vamos a mirar cómo se hacen las etiquetas, hay una forma de hacer etiquetas, ¿no? Hay un código especial para las sustancias peligrosas más notables. Dice el Cuerpo de Bomberos y Brigadas Especiales se encargan de ser los primeros
respondieron, o sea, lo primero que responden, en muchos casos además forman parte de la fuerza de tarea que arregla completamente la situación ante emergencias que involucren este tipo de materiales. Algunos ejemplos de los sucesos que pueden clasificarse como emergencias atendidas por los bomberos son derrames de desechos tóxicos, no todos. Nosotros tenemos varios casos emblemáticos. Hace 3 meses Altamira rompió un brazo de su mineroducto y causó problemas serios para la salud de un pueblito chiquito cerca de San Marcos. Hace unos años yo acababa de llegar a Trujillo, se volcó una cisterna que contaminó Gallito Ciego. Y bueno, contaminó Gallito Ciego. Hasta ahora hay enfermos de esa contaminación. Hasta ahora hay gente enferma de ese accidente. Volcamiento o choque de vehículos de transporte, el caso que acabo de mencionar, explosiones o incendios en centros de procesamiento y almacenamiento de sustancias peligrosas. Las fábricas de pintura cuando se queman, cuando se incendia una fábrica de pintura de Lima, lo primero que hacen los bomberos es pedirle a la policía que aleje a la gente, que lo saque del área, porque sabe que dentro hay solventes que a la hora de combustionar o de explosionar van a afectar vista y piel y todo, y toda la gente que va a respirar eso. Y no es de que, no, acá no se siente el calor del incendio, no se siente el calor del incendio, pero sí llegan los gases. Entonces, ese tipo de incidentes lo vamos a mirar con mayor claridad en el ejemplo, en los 2 ejemplos que vamos a trabajar. El peligro se agrava porque los productores de los desechos tóxicos encuentran, miren, este es el caso que estábamos hablando, el envío internacional de los desechos tóxicos, especialmente de los países industrializados a las naciones en desarrollo, para eliminación, representa una amenaza no solamente para el medio ambiente de los países que los reciben, sino también para los océanos del mundo y la salud de la comunidad global. ¿Cuántas veces nosotros, al acercarse el verano, leemos en el periódico y dice, vino Digesa, muestreó las aguas de Buenos Aires, Huachaco, Huachaquito, La Poza, etcétera, 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 ¿no? La delicia. Y después de estos análisis, muestreos, muchas veces repetidos, dice, se llegó a la conclusión que las únicas playas que pueden ser utilizadas son esta y esta. Entonces uno dice, pero Dios mío, un mar tan inmenso, con un movimiento permanente de olas, con una oxigenación de agua permanente, ¿por qué esto así? Muchas veces nosotros pensamos solamente, es que el desagüe queda ahí, la corriente lo trae para acá, entonces toda esta zona está... Muy probable, eso es lo más probable. Como cultura general, me tocó hacer una investigación el año 91, cuando la epidemia de cólera se inició en Chimbote y mató un montón de peruanos. Entonces, se formó un equipo de gente que trabaja en pesca, yo trabajo en pesca, para tratar de ubicar la causa. Hoy está muy en boga buscar la causa raíz, o sea, la causa primigenia, ¿dónde se inició el problema? ¿Se inició en Chimbote? Sí, se inició en Chimbote. Pero a medida que iba pasando el tiempo, en vez de disminuir los casos aumentaban. Demoraron 3 o 4 días hasta que el ministro de ese entonces ya estaba muy morido, salió a decir una barbaridad tan grande porque me da hasta vergüenza repetir. Dijo que todo el plancton del Pacífico estaba contaminado y que todos los pescaditos que se comían ese plancton estaban contaminados y por lo tanto el que comía ese bichito le iba a dar cólera. ¿Qué cólera, no? Entonces, la investigación tomó 4 años, la pagó FAO. FAO con la Organización Mundial de la Salud pagaron la investigación.
¿no? Y buscaron gente con experiencia concreta en esto. Les achico el cuento. ¿Cómo llegó el cólera a Perú? En Perú nunca había tenido caso de cólera antes. Un buque, los buques en general, cuando están vacíos, lógicamente flotan más. Tienen una línea de flotación que es hasta donde debe hundirse el buque cargado. No debe hundir más de la línea de flotación. Pero la línea de flotación queda arribísima porque el buque está descargado, está vacío. Entonces, ¿qué pasa con las hélices? Las hélices se van en caldo, aire, el buque no avanza. Entonces, para poder avanzar, lo llenan de agua. Llenan hasta cierta altura. Esa agua se llama lastre. En inglés es ballast. Y hay una norma internacional de tratamiento de lastre en los buques comerciales. Dice, ningún buque tomará agua de lastre dentro de la bahía donde está coderado. 1, 2, ningún buque podrá verter o echar al mar el lastre que ha traído, que le ha servido para navegar. Entonces deberá salir por lo menos, dice la norma, 50 millas afuera, a tomar agua de lastre o a arrojar lastre. La investigación concluyó de que un buque de los que le traen chatarra a la siderúrgica de Chimbote vino solamente con media carga y había cargado lastre en un puerto de la India, famosísimo por sus epidemias de cólera, y cargó lastre en la bahía. Vino a Perú para achicarles el cuento y vació el lastre en la bahía de Chimbote. Los que conocen Chimbote, y para los que no conocen, les pinto la figura. El muelle de pesca artesanal queda dentro de la bahía. Y de ahí hay bombas que toman agua de ahí de la bahía y con eso lavan el pescado que va a los mercados de Lima y de donde vayan. Entonces, al venir en ese lastre una carga de Vibrio cólera, infestó la bahía, y ahí chuparon agua, lavaron los pescaditos, entre comillas, contaminaron el pescadito, y todos los que comieron de ese pescadito se fueron. Ese pescado fue a Lima, hubieron casos en Lima, casos en Piura, casos donde hubo consumo de pescado que había salido de esa zona, concretamente de Chimbote. Se dieron casos de cólera, muchos de ellos mortales. Muy bien. Doloroso recordarlo, pero es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Estamos hablando de sustancias peligrosas. ¿Qué quiere decir? Que ahí en envases líquidos debería haber, como que sí lo hay, lo pueden ver en el OSHA verdadero, donde dice listado de sustancias líquidas peligrosas. Está el ballast, está el lastre de los buques está considerado ahí. Pero ¿quién en el Perú, por ejemplo, se dedica a hacer un muestreo de lastre? No digamos que haga muestreo de lastre, sino que simple y llanamente se dedique a impedir de que los buques hagan el vaciado de su lastre dentro de las bahías peruanas, sino que se vayan ya cuando se van, o tengan afuera. No tenemos una autoridad que haga eso. Entonces, cuando se descubrió esto, o sea, se hizo la investigación, etcétera, 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 y fíjense cómo es. El tipo de Vibrio cólera que llegó a Perú está focalizado, allá en el lejano oriente está focalizado solamente en 2 sitios. Uno de ellos es India. Y por ahí se hizo la investigación qué buques habían venido de puertos de esa zona, y justo había llegado un buque de un puerto de esa zona en la semana previa a que se desatara la epidemia de cólera en el Perú. Entonces, si bien es cierto, no tenemos huracanes ni ciclones como el Sandy que van y matan a un montón de gringos, a pesar de que esa gente tiene un programa de prevención. Imagínense, ¿no? Que venga un buquecito, un Chimbote, y yo me como un ceviche en Lima con pescado de ahí y simplemente la falta de prevención. Eso es falta de prevención. Entonces,
Ahora vamos a ver cómo se trata eso. Dice, en el caso de los residuos con material radioactivo, dice, el peligro se agrava porque los productores de los desechos tóxicos encuentran que es más barato y fácil exportar estos productos que cumplir con los reglamentos nacionales que controlan su manejo y eliminación. Los que estudian ambiental, indudablemente manejo de residuos sólidos o manejo de efluentes, ¿no? Más allá del riesgo de accidentes durante el transporte, existe un peligro cada vez más grave en la práctica de enviar los desperdicios tóxicos a las naciones en desarrollo. Ustedes son muy jóvenes, estoy seguro que no lo saben, pero hubo un alcalde en el departamento, de un distrito del departamento de Ica durante un gobierno, no voy a mencionar el nombre del presidente ni el ministro, todo, porque me parece que fue haciendo política y no es así, que aceptó una tremenda donación de plata a cambio de que todos los residuos radioactivos de un determinado país vinieran para ser enterrados en unas pampas al sur de Pisco, en la zona de reserva de Paracas. Gracias a Dios que alguien inteligente se enteró de eso, puso el grito del cielo, los periódicos intervinieron y no vino el buque. Y no vino. Los que saben lo que es Greenpeace, el buque Greenpeace, defensor del medio ambiente, el Greenpeace persigue a los buques que declaran que llevan residuos tóxicos y que los van o a arrojar al mar sin autorización de nadie, o lo están llevando a países pobres que aceptan dinero a cambio de recibir todo ese material tóxico. Solamente el lavado de las bodegas y de las sentinas de la gran flota comercial que tiene el mundo de hoy. No olvidemos de que hasta la década de los 70, un buque de 10.000 toneladas era un buquezazo, para hablar como Piurán, un buque sotototote. Hoy día esa es una panguita, una chalanita al lado de los buques que tenemos ahí. Entonces, lógicamente, cada vez que se hace limpieza en cubiertas o limpieza en sala de máquinas o en sentinas, indudablemente los buques pues, simplemente van navegando, van tirando eso a mano. No quiero robarle más tiempo, pero yo tengo material que se llama la acidificación de los mares debido a eso. ¿No? La pérdida de oxígeno en el agua de mar impide la reproducción del plancton. El plancton es el que inicia la cadena vital de la mayor parte de pescados, moluscos, crustáceos, y pues la producción pesquera en los últimos años ha decrecido, no por la sobrepesca, no porque haya muchas lanchas y están pescando demasiado. Puede ser esa una causa. La causa principal es la polución de los mares, la contaminación de los mares, sobre todo la acidificación de los mares. Los que tengan interés en el tema, entren a Google y escriban acidificación de los mares. Y ahí van a encontrar la relación de materiales con los que el mar se va acidificando. Entonces van modificando su pH hasta que lo llevan a niveles sumamente peligrosos. Existe un peligro cada vez más grave en la práctica de enviar los desperdicios tóxicos a las naciones en desarrollo. Con sus limitaciones financieras, por ser pobres, pues aceptan recibir esos residuos a cambio de plata, porque no pueden manejar con seguridad los desechos que se generan o se almacenan dentro de sus fronteras. No es responsable desde el punto de vista ambiental ubicar una operación industrial que produce desechos peligrosos en un sitio donde no exista ningún medio efectivo tomado como la unión de eficiencia más eficacia, ningún medio efectivo para su eliminación. En el caso extremo, esto significa que ciertos subsectores industriales posiblemente no sean adecuados para instalarse en determinadas regiones. A menudo el problema es institucional
y el sitio podría ser aceptable condicionalmente si es que el desarrollo propuesto fuera acompañado por un auténtico compromiso gubernamental para planificar y proporcionar transporte, tratamiento y eliminación de los desechos tóxicos. Todavía resuena en nuestra mente el boom que hicimos toditos los peruanos con alegría cuando dijimos un montón de caña que está siendo convertida en etanol, ¿no? Y dentro de poco ya el etanol está reemplazando hidrocarburos fósiles, concretamente petróleo, lo está reemplazando, sí. Pero resulta que nadie nos había dicho, hasta que uno se sorprende cuando se entera de que producir un cilindro de 55 galones de etanol contamina más que producir 10 toneladas de gasolina de petróleo. Entonces, hemos cambiado, disculpen la expresión, es muy figurada, hemos cambiado mocos por babas. Simplemente no estamos mejorando nada. No estamos mejorando nada. Estamos reduciendo el uso de combustibles fósiles, sí, lo estamos reemplazando por otros. ¿Es menos contaminante? Sí, pero en la etapa de fabricación no. En la etapa de consumo es menos contaminante, pero no en la etapa de manufactura. Los que estudian química se saben eso de memoria porque es un tema que se está tocando con respecto a la ampliación de refinería Talara. El compromiso con el desarrollo sustentable, el desarrollo a largo plazo, pasa por el manejo efectivo de los recursos naturales y humanos, en vista del creciente peligro para el medio ambiente que representan los envíos internacionales no reglamentados de desperdicios tóxicos y a la luz de sus propias preocupaciones fundamentales por la protección ambiental de los países en vía de desarrollo, Perú, para el manejo, envío y eliminación de los desechos tóxicos o peligrosos, es conveniente lo siguiente. Aquí terminamos. No se debe arriesgar los océanos ni ningún país en desarrollo, de ningún país en desarrollo debido a descarga, transbordo o eliminación de desechos tóxicos o peligrosos que se producen en un país y se transportan a otro. Eso puede ser intencional o no intencional. El caso del lastre, que es como llegó el virus cólera a Perú, yo personalmente me resisto a pensar de que eso haya sido intencional, no que el capitán del buque haya dicho vamos a llevar de aquí, le regalamos cólera a los peruanos, ¿no? Entonces, no, yo no creo que eso haya ocurrido, pero que sí se actuó con una tremenda irresponsabilidad, sí, de hecho, una tremenda irresponsabilidad. Y un poquito entrando a dejar de que esto sea un aburrido monólogo y se convierta en un ida y vuelta. ¿Quién de ustedes, pero así, soltándose, de verdad soltándose, me podría decir qué medida simple podríamos nosotros adoptar para impedir que en Chimbote se repita lo del cólera? Les pregunto a todos. Me interesa saber. ¿Perdón? La Marina. Se me ocurre ahorita porque en Puerto Salaverry no sale aunque sea una balsita hacia pescar hasta la Marina. Los buques que llegan trayendo productos. Con todo el respeto le digo, con todo el respeto, como trabajo en pesca la mayor parte de mi vida, la Marina de guerra, es decir, no entran los chilenos a Salaverry porque no quieren. Sí. Nuestra Marina de guerra no cuida nada. Yo he sido armador pesquero, yo he tenido lancha, yo he sacado mi lancha de bahía a la hora que me ha dado la gana y he presentado los zarpes a puerto, un día después, 2 días después, no pasa nada. Yo solamente me escucho Ahora, porque hay gente así de pesca, ¿no? Así lo escucho porque realmente no lo sé. Bien, yo le agradezco mi aporte, de verdad, sí, debería ser un poco así, pero no, pues la Marina de guerra no debe ser su función. Vamos a suponer. No, quiero otras opiniones. ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo podríamos hacer para impedir de que lo de Chimbote se repita en el Perú? No me digan que no están pensando. Bueno, yo soy pesquero y he tenido la experiencia de ver lo que ustedes hablando. Únicamente he detectado que los barcos extranjeros, los japoneses, ellos traen sus contenedores de desperdicio. Vienen con
con sus contenedores para residuos sólidos, comestibles, ¿no? Aceites, materiales tóxicos y hacen la descarga en los respectivos puertos. Básicamente, cuando trabajan callados los señores, sí hacen la descarga. Y no muchas veces por cuestiones de que el Perú los excita, ¿no? Porque tenemos que ingresar al Callao embarcaciones de otros países, los coreanos, los chinos, ¿no? Los taiwaneses, y los señores son los mayores contaminantes del mundo, porque los señores todo lo arrojan al mar. Incluso tal vez así los japoneses, cuando ellos quieren a veces deshacerse de algún producto electrónico, a bordo y bajan refrigeradoras, bajan de repente, qué sé yo, parte de la cocina que lo quieren cambiar, pero no lo arrojan directamente al mar. Es un algo de ellos mismos. Al mar no lo arrojan. Muy bien, entonces lo que hacen es, nos soplan la plumita a nosotros, es lo que me está diciendo usted. Porque ellos tienen la obligación de disponer, la palabra es disposición, por si acaso. Ellos tienen que idear cómo van a disponer de sus residuos sólidos. Pero viene y dice, oye, agente marítimo o agente aduanero de nosotros de Perú, ahí te estoy dejando 10 contenedores que están llenecitos de basura orgánica, no orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí te lo dejamos, ya ves tú lo que haces. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Es como si aceptáramos el basural de ellos. Eso es lo que digo yo, ¿no? En este caso, las autoridades, en este caso los de aduanas, sencillamente no controlan eso, ¿no? Incluso lo que les interesa a los señores es básicamente entrar y pedir los whisky, pedir los cigarros, ellos les favorecen prácticamente cuando hacen inspecciones de salud, incluso en los mismos. ¿Cómo se ve usted trabajar en pesca, maestro? ¿Sigue trabajando en pesca? No, ya no. a bordo ya no. Sí. Miren, a raíz de esa investigación que se hizo, por la cual se determinó cómo llegó el hidroincolera a Perú, indudablemente el trabajo de investigación hecho por expertos, terminaba en recomendaciones. Yo en la recomendación le decía, hay que hacer responsable a la línea naviera propietaria del buque de que ellos tienen que hacer un acta de toma de lastre y arrojo de lastre. Ellos. Entonces, la línea naviera, pero como es juez y parte, una línea naviera no va a decir, ¿sabe qué? Que mi buque tal arrojó lastre aquí nomás a mi media de la costa. No lo va a decir, porque sabe que se comió una multa. Entonces, sí que las compañías navieras paguen inspecciones de las compañías certificadoras internacionales reconocidas en todo el mundo para que hagan eso, sí. Y la letra masacre entra. En Estados Unidos nadie puede abrir un caño de lastre ni para tomar lastre ni para arrojar lastre si es que la autoridad portuaria no está presente ahí. Y hacen análisis, claro, para los gringos hacer un análisis del agua de lastre que toma 5 minutos, ¿no? Nosotros teníamos que mandarlo a Lima, Dijesa, todo el pobre buque ahí fondeado esperando que manden los resultados de Dijesa una semana después. Pero es cuestión de mejorar solamente la tecnología. Ahora, esa cosa sí se puede evitar. Una de las recomendaciones es esa, que las propias líneas navieras ejerzan, que les cueste a ellos hacer la inspección de lastre de todos los buques. Pero hay un montón de buques que no pertenecen a líneas navieras que están acreditadas en Perú. Entonces, en ese caso, es la Capitanía de Puerto que dice, muy bien, dame tu certificado de inspección de lastre. O sea, a la hora que el buque está entrando, certificado de inspección de lastre. Es como si le dijera certificado de salud. ¿La salud de quién? Del lastre que estás trayendo, porque ahí me puedes traer 5.000 plagas y yo no las veo, y tú no las ves tampoco. Y tú a lo mejor sin intención, ¿entiendes? Las dejas aquí. Entonces, esa es una de las maneras que está propuesta, solo que nadie hace nada. Está propuesta para evitar que vuelva a ocurrir eso. Estamos esperando que ocurra de nuevo para volver a sentir el golpe y recién tomar medidas. Dice, después de la certificación aceptable de que el modo de transporte utilizado cumple con los convenios y normas internacionales
y que el envío vaya a pasar por instalaciones seguras hasta llegar a los sitios de almacenamiento y eliminación que sean apropiados y ambientalmente solventes y manejados por operadores experimentados, responsables y certificados bajo adecuada de monitoreo. Esa cosa definitivamente, yo me imagino que con el nuevo ministro de Medio Ambiente, me tocó conocerlo hace poquito, fue el cuarto foro medioambiental que lo organizó la UDEP en Piedra hace mes y medio. Yo fui representando a la Nacional como invitado y estaban 98 universidades del Perú, 98 universidades, pero llevamos más de 400 personas ahí. Y la verdad, de quitarse el sombrero, el ministro de Medio Ambiente que tenemos ahorita es el primero de los peruanos, que ocupa ese sitio sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo me imagino que medidas de este tipo, que son preventivas, deben estar ya en elaboración, deben estar. Ahora, no necesitamos inventar nada, los países adelantados lo tienen todo inventado, es cuestión de copiar. Muchas veces, y disculpen que toque el tema, pero así nomás tangencialmente, ¿por qué en Chile no hay coca sí, coca no, una no va, coca sí va? ¿Por qué no hay esos cajamarcazos y todos esos problemas? Porque Chile sabe hacer las cosas, sí. ¿Ellos han tenido también sus congazos antes? Sí. ¿Sus cajamarcazos? Sí. Porque aprendieron a hacerlo y lógicamente lo están haciendo de una manera muy inteligente. Tan inteligente que no tiene problemas sociales. La licencia social para operar de una compañía minera chilena, que viene de fuera y que se vuelve 50% chilena por la ley. ¿No? El modelo chileno es un modelo único en Sudamérica, único. Cualquier compañía canadiense viene de Canadá acá, el 95% de las mineras que tenemos en Perú son canadienses, son australianos, pero 95 son canadienses. Yo, Barry, etc. Yo no tengo nada con las mineras, por si acaso. Pero en Chile llega una compañía, hace la prospección geológica, presenta su estudio previo al estudio de impacto ambiental y lo que le pone como condición Chile, crea una compañía aquí en Chile y el 50% de esa compañía es del Estado chileno, el 50% es tuyo. La condición, las utilidades, el 50% de las utilidades no te las vas a llevar, van a quedar acá. Y es por eso que los chilenos tienen plata para comprar portaaviones, aviones, tanques, por lo que nos meten susto cada rato, porque de ahí sale la plata. Esa plata no entra al erario nacional, no lo agarra el ministro de Economía y Finanzas de Chile. Eso va a un fondo, se llama Fondo Pro Defensa Chile. Pero toda esa plata va directamente ahí, lo manejan los milicos y los miliquitos son los que deciden con cuántos aviones nos asustan el año 2012 y con cuántos submarinos nos van a asustar el 2013. Y ahí sale la plata. Entonces, necesitamos inventar algo. No, hombre, copiemos los buenos ejemplos. Pero estamos queriendo inventar la pólvora cuando ya los chinos la inventaron hace un montón de años. La comunidad internacional y los gobiernos nacionales deben empeñarse en el desarrollo de normas y códigos de práctica que sean claros y que aseguren que el manejo de los desechos peligrosos sean ambientalmente realmente efectivos. Este materialito también lo van a tener ustedes. Nos vamos al break, pero antes de que se vayan al break, vamos a mirar, a echarle una copiadita al material que vamos a trabajar.